Hoy vamos a meternos en un tema que es muy importante, obviamente, para todo lo que es el desarrollo, para lo que es crear desarrollos con calidad, como son las pruebas unitarias. Y bueno, pues Jorge nos va a contar un poco cómo abordar este tema. En cuanto a promociones, temas con Delphi, sabéis que ahora, a partir de marzo, tenemos un 15% de descuentos sobre los productos. Da igual que sea profesional, enterprise, etcétera, por la compra de los productos en Danisoft. Y sin alargarme mucho más, porque como siempre la parte interesante, la parte que tiene más chicha, por decirlo de alguna manera, es la que nos va a contar Jorge, pues si os parece, os voy a ir dejando con él. Jorge, buenos días, ¿estás? Buenos días a todos. Primero, vamos a presentar una pequeña muestra o introducción de los test unitarios con Delphi. Primero, sobre los test, hay diferentes tipos de test que se deben hacer: test de aceptación, test de integración y test unitarios, serían los típicos. Aquí vamos a hablar solo de test unitarios, pero una cosa que conviene tener en la cabeza es que en realidad todo esto que llamamos test de aceptación, integración unitaria, en realidad no son test, no son pruebas que uno hace contra un código ya hecho, sino que en realidad lo que se pretende que sean es especificaciones ejecutables de lo que debe hacer nuestro producto, ¿vale? Todo esto bien, tiene un origen un poco histórico, ¿no? De cuando se idea las primeras versiones del JUnit, que fue un poco donde empezó esta librería para crear test unitarios. Y se empezó hablando de Test Driven Development, ¿no? De desarrollo dirigido por test, y luego, pues en parte, pues se vio que la palabra test era confusa para el que empezaba, porque lo interpretaba, pues eso, como que hago un programa y luego escribo un código para probarlo, y en realidad no es así, ¿no? Sino que en realidad, si lo hacemos bien, los tests se escriben primero. Primero escribes el test y luego escribes un código que pasa ese test, ¿vale? Esa es la filosofía. Entonces, esto cuesta en realidad un poco de aprender o de habituarse, porque uno tiene un esquema mental, ¿no? Unos hábitos de desarrollo y de cuando te cuentan algo, convertirlo en código, pues ya tienes tu propia experiencia y tus años de trabajo, y entonces esto pues en realidad rompe el esquema de trabajo. O sea, la dificultad de hacer test no está, como veréis, es sencillo, no está en la librería de test ni en cómo hacer un test, ¿vale? Eso no es el problema, eso se aprende rápido como cualquier otra librería, pero hacerlo bien es muy duro porque el cambio de mentalidad es este, ¿no? Que en realidad deberías escribir primero el test, pensar bien cuál es la especificación de lo que quieres hacer, y luego vas escribiendo un código, y eso lógicamente tiene una fase de maduración. Entonces esto pues se pasó a llamar Behavior Driven Development, ¿no? Desarrollo dirigido por el comportamiento. Es decir, tú primero piensas o especificas el comportamiento que tiene que tener tu software o tu producto y vas desarrollando. Vas creando un código que pasa o que cumple con esos tests, y esa es la parte difícil, como digo. Lógicamente esto pues entra dentro de toda la filosofía de que el desarrollo es iterativo, incremental y todas esas cosas, con lo cual muchas veces lo que te pasa es que cuando intentas escribir la especificación del requisito te das cuenta de que en realidad el requisito no está claro, con lo cual vuelves a la mesa de análisis, ¿no? Pero precisamente eso te evita escribir un código de algo que en realidad todavía no entiendes bien, y por tanto pues luego se genera pues lo que todos hemos experimentado alguna vez, ¿no? Que si esto no es lo que quería, que si no hace lo que quiero, que si no lo hace como quiero, ¿eh? Y entonces la idea de esto es esa. Entonces esto es una herramienta en realidad que nos ayuda tanto en el análisis, porque nos fuerza a comprender primero qué se quiere hacer, nos obliga a crear un código testeable, con lo cual está incidiendo también en el diseño técnico del producto. No cualquier código que escribas va a ser fácil de testear. Si tú escribes primero el test y luego tienes que pasarlo, eso indirectamente te está forzando a que hagas las cosas de determinada manera, y que genera, digamos, mejor código, ¿eh? Y por último, pues tienes una red de seguridad de que cuando
tienes que modificar el código, puedes pasar otra vez tus tests y asegurarte de que no has roto la especificación, ¿vale? Entonces, esta es la filosofía. Todo eso aquí, obviamente, no lo podemos hacer en un webinar, pero sí que quiero advertirlo para que entendamos que, o sea, no nos llevemos una impresión equivocada de para qué sirve esto, ¿eh? O sea, en realidad hacerlo bien sería hacerlo con esta filosofía. Vale, entonces el propósito aquí, ¿cuál va a ser? Pues como tenemos solo, es un webinar, ni siquiera es un curso sobre cómo hacer test ni nada, pues lo que vamos a ver es una introducción básica a cómo se utiliza esta librería, ¿vale? Es una introducción básica porque, como apunta aquí, el desarrollo dirigido por test o por comportamiento, pues en el fondo requiere al final dominar varias técnicas, ¿no? Para usarlo. O sea, una cosa es la librería que sí, que es sencilla, la veréis, pero para hacerlo bien, pues tienes que tener un producto que esté aislado del entorno, porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Pues no te vas a conectar a la base de datos de producción, o si estás haciendo, no sé, una pasarela de pago, pues no vas a hacer test cobrando dinero de verdad. Entonces necesitas crear un software que esté lo suficientemente aislado, que tengas control de ese entorno para poderlo aislar y hacer test automáticos. Y eso, aparte de tenerlo en cuenta durante el desarrollo, pues acaba también necesitando de otras librerías o otras técnicas adicionales, por ejemplo, la inyección de dependencias, a la que hemos dedicado a un webinar también. Necesita que tengas juegos de pruebas, ¿no? O sea, que tú pruebas a partir de algo controlado, ¿no? Pues si te están cambiando los datos cuando haces los test, pues el test no va a salir porque no te va a dar porque has cambiado los datos con los que pruebas. Entonces, bueno, o sea, esto llevarlo a la práctica no es tan simple como me cojo la librería de DUnit y me pongo a hacer test. Sí que puedo hacer eso para empezar, y es lo que vamos a ver aquí, pero al final dominar un poco esta técnica o estas prácticas, pues es mucho más y requiere formación, probar, cambiar tus prácticas de trabajo, en fin, tiene un impacto grande en el desarrollo, ¿vale? También tiene muchas ventajas hacerlo, por eso la gente lo hace. Vale, bueno, material que vamos a aportar, yo simplemente os voy a dar la referencia de dónde está la librería esta, ¿vale? Que es en esta dirección, ahora la mostraremos en GitHub, que es donde está la librería de DUnit, de DUnit X, porque hay una versión antigua para el Delphi clásico, digamos, pero esta es la moderna y la recomendada. En el Wikipedia tenéis un artículo que explica sobre esto y tal, y luego pues Google, Stack Overflow y todo esto, la literatura sobre test unitarios es infinita, o sea, bueno, sobre testing en general, libros, hay de todo. O sea, el material no os va a faltar para sumergiros en esto si alguien queréis profundizar. Y, bueno, nosotros mostraré aquí un ejemplo que comentaremos algunas cosas y ese ejemplo lo entregaremos como parte del webinar. Vale, dicho esto, aquí tenéis el repositorio de esta librería, que es de código abierto, ¿vale? Hay una que viene ya preempaquetada, una versión del DUnit X con Delphi, pero lo recomendado para estar a la última pues es seguir los pasos que dice aquí, que son muy sencillitos, ¿vale? Que básicamente es bajarse este repositorio, lo pones en una carpeta, tiene ya un proyecto para cada versión de Delphi, desinstalas el viejo, digamos el que viene de fábrica, compilas este y lo instalas y ya está ahí. Bueno, siguiendo los pasos que hay aquí, es muy simple, no tiene más. A partir de esto, perdón. Vale, aquí tenéis una guía, un poquito de cómo es esto, o sea, una especie de guía manual. No es que sea muy profunda la documentación, pero bueno, es un poco lo justo para poder iniciarse en la librería. No entra en lo que es la filosofía del testing, o sea, todo esto que yo he explicado al principio, del behavior drive, de si los tests hacen acto, todo esto aquí no está. Se centra solo en lo que hace la librería, en cómo usarla, ¿vale? Vale, entonces tenéis esto y luego pues tenemos aquí un ejemplito. Vamos a quitar esto de en medio.
Vale, el ejemplo. Aquí, por ejemplo. ¿Se puede leer bien el código? ¿Sí? ¿No? Está maximizada y se ve bien la página, el código un pelín pequeño, pero bueno, es que el código Hacemos ha sido un punto más, podemos hacer un punto más alto la letra y ya está. ¿Dónde era esto? Espérate que me acuerde. Aquí, consolas, ponemos 12. ¿Mejor? Mucho mejor. Vale. Muchas gracias. A ti. Vale, entonces, una vez que instalemos el de UnitX, tenemos aquí, ¿vale?, la posibilidad de generar, o sea, nos aparecerán aquí dos wizards, uno para crear un proyecto de test y otro para crear una unit de test, ¿vale? El proyecto de test, bueno, pues es un proyecto simplemente que ya referencia lo que toca, o sea, no tiene misterio, es decir, esto es muy sencillo y la unit pues lo que hace es generar un pequeño esqueleto con dos test de prueba que son los que veis ahí también en el ejemplo, ¿vale? En el ejemplo me refiero de su documentación en GitHub. Vale. Entonces, aparte de eso, bueno, se puede organizar de muchas maneras, ¿eh? Pero normalmente hay como unos convenios, ¿eh? Es decir, que para que no te pierdas, pues aquí lo que vamos a modelar, primero os lo enseño, ¿no? Es decir, lo que está modelado es una aplicación que simula el juego del Mastermind, ¿vale? Que digamos, hay un agente que genera un número o inventa un número y tú tienes que adivinarlo, ¿vale? Entonces, aquí podemos escribir, por ejemplo, el 3687, ¿vale? Entonces, cuando ya he escrito los 4 dígitos, me dice, vale, puedes hacer tu conjetura y en este caso me está diciendo, hay aquí un menos que dice que uno de los números que yo he puesto está en el número que tengo que adivinar, pero no lo he puesto en la posición correcta, ¿vale? Si ahora escribo otro, no sé, por ejemplo este, y le doy, pues me está diciendo que hay uno de los números que he puesto que está en la posición correcta, no solo está en el número, sino que está donde toca, y hay otro que también aparece, pero que no lo tengo bien colocado, ¿vale? Bueno, esa es la idea del juego, ¿eh? En este caso yo ya me sé cuál es la conjetura, lógicamente, que ha hecho. Entonces, si le doy aquí, vaya, pues ahora tengo un bug, porque esto es lo que pasa por tocar los ejemplos el día antes, ¿eh? Me está poniendo de más, ¿vale? Seguramente es porque me está faltando hacer un clear aquí, se me ha comido, ¿vale? Tendría que limpiar, o sea, es correcto, ¿eh? El número es 1, 2, 3, 4, entonces deberían salir las 4 cruces, pero me está añadiendo cada vez la anterior. Me falta limpiar ahí, ¿vale? Vale, bueno, esto no tiene más, es un ejemplito simple en el que es más o menos fácil pues plantear test y cosas así, ¿eh? La vida real siempre es más complicada, pero para ilustrarlo es suficiente. Entonces, como os decía, esto tiene una organización que más o menos pues, puede serviros de guía, porque cuando uno hace esto a gran escala, ¿no? Si haces esto pues, en un proyecto grande o pones algún convenio o alguna cosa o al final te pierdes rápido, ¿no? Entonces, bueno, hay varias maneras y esta puede ser una, ¿vale? O sea, hay una carpeta source y una carpeta test, ¿vale? Entonces, todos los tests son de algún source, ¿no? Esto es el producto y a mí me gusta mantenerlo separado, es decir, todo esto son tests, esto es realmente el código del producto y en un momento dado pues lo puedo compilar sin los tests o puedo compilar los tests solo, en fin, es esto, ¿vale?
Entonces hay una carpeta que agrupa las distintas partes de esto. Esto tiene básicamente dos partes, el motor del juego en sí, por llamarlo de alguna manera, o core o librería, como queráis llamarlo, y la aplicación en sí, que es los formularios, ¿no? Digamos, la parte visual, ¿vale? Entonces esto tiene una vista, que es el formulario que veis, y luego veréis por qué está separado en un view model. Vale. Luego el convenio, pues más o menos es que lo que tú estás testeando se corresponde en nombre, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, aquí cojo el Master Min Game, pues esta unit es Master Min Game Test, ¿vale? O sea, para que sea fácil de seguir, ¿no? Es un poco la idea. En la vida real esto es más complejo, como ahora veréis. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos unos tests. Bueno, no tengo todos los que serían necesarios, pero es como el objetivo es ilustrar, pues vamos a empezar por aquí. Entonces, yo voy a crear una especificación de este motor del juego, ¿no? Los tests llevan o sea, se pueden ejecutar, crea un proyecto con una especie de marco, o framework o como lo queráis llamar, que tiene, está aquí, vamos a ver esto, ¿vale? Es este proyecto que es el que arranca, esto, digamos que esto es fijo, ¿vale? Esto siempre es igual y en función de algunas opciones de configuración puedes hacer que se ejecute por consola, que se ejecute como un proyecto con ventana que te pone el reporting de los test que vas pasando y tal, ahora lo veremos, ¿eh? O lo que he usado yo, que es instalar otro plugin que se llama Test Insight, ¿vale? Que va muy bien para esto, porque es la filosofía real con la que esto se hace. Perdón, es en View. View Test Insight Explorer, ¿vale? Que es esta ventanita. Esta ventanita viene a ser parecida en parte a si ejecuto el modo no consola, sino formulario, el proyecto de test, ¿vale? Ya digo que el cómo trabaja este proyecto depende de estas directivas de compilación. Yo tengo activada esta del Test Insight y entonces se ejecutan aquí dentro los tests que quedan integrados dentro del propio IDE, ¿vale? Si no, lo que tienes es una aplicación externa que la ejecutas y esa aplicación externa puede ser modo consola o modo ventana, que sale un formulario parecido, bueno, con un poco el mismo espíritu que este. Vale. Entonces, la diferencia del Test Insight, ¿cuál está? Pues que la aplicación externa la tengo que ejecutar yo, o sea, le doy yo al run, entonces él ejecuta los tests y me dice, mira, este pasa, este no pasa, me da un pequeño informe. En cambio, este Test Insight, ¿qué hace? Este lo que hace es que, como se integra con el IDE, cada vez que yo grabo, compila y ejecuta los tests sin que yo tenga que hacer nada, ¿vale? Claro, y eso es muy cómodo, porque es un poco la manera de trabajar. Tú estás concentrado en el código, estás ahí y tal, y no hace falta que tú vayas lanzando el test, ¿vale? Esto no es 100% perfecto. Alguna vez te puedes encontrar de que cambies alguna unit, no se dé cuenta de cuál has cambiado o afecte algo que no tal. O sea, de vez en cuando está bien asegurarse de que pasas todos, ¿eh? Porque él intenta compilar lo mínimo y bien, hace su mejor intento, ¿eh? Pero la verdad es que funciona bastante bien, ¿eh? Vale, entonces esto, si yo, por ejemplo, le doy aquí imaginaros que yo he modificado algo aquí en mi código y grabo, le doy al grabar, ¿vale? ¿Veis? Yo le he dado al save y automáticamente el tío ha compilado y ha ejecutado todos los tests que tengo, ¿vale? O sea, ve que tengo aquí dos proyectos de test, un proyecto de test con varios tests en 2 units y los pasa todos. Y en este momento, pues pasan todos los tests, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es lo que realmente está haciendo el ejecutor de test, el framework este de UnitX, ¿no? Que el modelo de testing unitario es el mismo. O sea, si yo me voy a otro lenguaje, Java, Ruby, C# y tal, es exactamente los mismos conceptos. Obviamente cambia la librería, ¿eh? Entonces, uno de estos conceptos es que cuando tú arrancas un test, bueno, voy a poner esto pues ahí mismo de momento, ¿vale? Hay un concepto de, primero,
que es lo que es el nombre que o el concepto que se suele usar es el SUT, que es el System Under Testing, ¿no? ¿Qué estoy testeando? Estoy testeando el Master Min Game, ¿vale? Ese es un concepto. Y a esto, pues, no es obligatorio que le llamemos SUT, ¿eh? Pero bueno, hay gente que lo hace, hay gente que no, que pone otro nombre y tal, pero el concepto siempre existe. O sea, si vosotros leéis cosas, pues veréis que hay gente que habla de porque estoy tal y mi SUT es no sé qué, pues se refiere a eso. O sea, el objeto de testeo, lo que estoy testeando es el Master Min Game. Vale, después el test en sí necesita dos procesos típicos, uno de setup y otro que le llaman teardown, que esto simplemente es arrancar, configurar todo para que puedas probar el test, o puedas probar esa pieza, ¿vale? Y deshacer o limpiar, que sería este, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí mentalmente? Mentalmente es que el test unitario lo que pretende probar es una pieza, una parte, una unidad del código. Es diferente, por ejemplo, de un test de aceptación o de un test de integración que prueban múltiples capas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si esto fuera un proceso que requiere consultas a los clientes y tal, se entiende en un test unitario que tú no vas a lanzar contra la base de datos. Tú lo que vas a probar es la lógica que haces una vez tienes los datos. Con lo cual, en teoría, tienes que poder probar esto sin una base de datos real, sin conectarte. Y por eso se llaman unitarios, porque has de aislar esa pieza que estás testeando y a veces, pues eso, como he dicho en la introducción, pues requiere diversas técnicas, que si mocks, que si inyección de dependencias, que si stubs, que si bases de datos en memoria o colecciones, ¿vale? Bueno, o sea, el objetivo es ese, hay que entenderlo, si no, no estás haciendo test unitarios, estás haciendo otra cosa, estás haciendo test de integración o lo que sea. ¿Cuál es el objeto típico que se usa como SUT? Típicamente es una clase, ¿vale? Típicamente lo que tienes es una clase, bueno, de la que vas a crear instancia o instancias y vas a probar que el comportamiento de esa clase y solo de esa clase es el que toca, ¿vale? Entonces, si yo tengo que hacer una clase que, yo qué sé, que calcula el IVA que me debe un cliente, esa clase la tengo que testear sin que lance cosas a la base de datos, porque yo no quiero probar si lanzo bien las queries. Lo que yo quiero probar es si calculo bien el IVA sobre una cierta colección de datos. ¿Entendéis? Esa es y ese es el problema. Pues tienes que tener un código capaz de que ya esté hecho de manera que esas partes estén separadas para que luego, cuando haces el test, lo puedas aislar de lo otro. Si creas todo el código enredado y en el mismo método lanzo la query, lanzo no sé qué tal, es imposible que tú hagas un test unitario sobre eso. Como mucho harás un test de integración o harás otra cosa, pero no será un test unitario, ¿vale? Eso es lo que os decía al principio de que hacer test unitarios te obliga a escribir un código modular y bien separado y siguiendo el single responsibility, porque es que si no lo haces así es imposible que hagas test unitarios, ¿de acuerdo? Si además sumáis que a esto que yo primero escribo el test, pues como primero escribo el test ya lo tengo aislado por narices, porque lo he hecho primero el test, ¿entendéis? Es ahí donde te va forzando esta práctica, más allá de que hagas test, te va forzando a hacer, digamos, un buen código. Vale, entonces, los tests en sí son, en esta librería, son métodos, ¿vale? Estos son los tests. Tenemos aquí un test, dos tests y luego, esto tiene diferentes nombres, pero lo que tendríamos es un esquema de test o esquema de escenarios. Esto en realidad es un test es como un molde de test que pasa en realidad todos estos tests, ¿vale? Son como múltiples casos de pruebas similares que donde estoy cambiando el juego de pruebas, pero el test que hago es el mismo, digamos, ¿no? Vale, entonces tenemos todos estos. Por eso aquí nos ha salido que hay 14 tests, ¿eh? O sea, si cuento métodos, no tengo 14 métodos, porque este cuenta como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, aquí tengo 10 tests, ¿vale? No, luego veremos cómo funciona, ¿eh? O cómo va esto. Vale, entonces, lo que va a hacer esta maquinaria es lanzar, o sea, va a crear una instancia de esta clase, ¿vale? Va a ejecutar el setup y a continuación va a ejecutar uno de los tests. Cuando termine ese test, ejecuta el teardown y vuelve a empezar
crea una clase de esto, ejecuta el setup, ejecuta el teardown, bueno, o sea, perdón, ejecuta el test y ejecuta el teardown. ¿Entendéis? O sea, los tests, para que sean tests, no puedes hacer un test que, ejecuto este test porque como ya he ejecutado este y me ha escrito en la base de datos no sé qué, o sea, los tests no pueden tener estado. Si no, no estás haciendo test unitarios, estás haciendo otra cosa, ¿vale? Y de hecho, la idea con esto también es que se pueden paralelizar. O sea, la maquinaria esta, en lugar de lanzo un test, me espero a que acabe y lanzo otro, como se entiende, se presupone que esto es independiente, ¿vale? Se pueden lanzar con hilos en paralelo todos los tests, ¿de acuerdo? Porque uno no depende de otro. De hecho, hay librerías que incluso lo que hacen es un lance aleatoriamente, eligen el orden de los tests para asegurarse de que no tienes acoplamientos y que los tests que estás haciendo realmente son unitarios y testean cada uno una cosa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Existe, ya lo veréis en la documentación, también una fixture global. O sea, sí que existe también un método que podéis poner que se ejecutaría solo una vez cuando inicio todos los tests, ¿vale? Por ejemplo, si yo voy a lanzar todos los tests contra un mismo juego de pruebas que los tengo todos en una única base de datos, pues ese valor inicial, ¿vale? Podría estar leyendo de ahí a memoria o configurando y tal, y eso lo haría una vez para todos los tests, ¿vale? Ok. Entendido eso, ¿qué cosas puedes hacer aquí? Bueno, pues depende de tu caso, ¿eh? Pero vamos a ver un poco la filosofía de esto, ¿no? Vale, empezamos con un test muy simple, ¿vale? Para que veamos esto. Es decir, esto lo que hace es verificar que cuando empiezo, el contador de intentos que has hecho de averiguar la clave o el código secreto que tiene guardado el juego es 0, ¿vale? O sea, lo acabo de crear, pues no he hecho ninguna conjetura todavía, pues debería cumplirse este test, ¿vale? Entonces, esto de aquí, ¿veis? Es una clase, en realidad no es el método ASER que conocemos, sino que forma parte de esta librería y aquí tiene pues muchos métodos para, podemos comprobar que ciertas cosas son iguales, que un test, podemos decirle este test pasa con este mensaje o falla con este mensaje, o no está implementado, esto levanta una excepción, este test lo tengo pendiente de implementar, entonces cuando se intenta ejecutar te reporta ahí en eso de decir, mira, tienes 5 tests que pasan, 4 que fallan y 2 pendientes de implementar, ¿vale? Es otro concepto, ¿vale? Comparaciones en base al contenido de la memoria, más cosas, otras maneras de comparar. Si una colección contiene algo, o sea, puedo comprobar que tal elemento está en esta colección. En fin, hay, bueno, montones de cosas típicas que queremos comprobar, ¿eh? Que una condición es true o que una condición es false o que un determinado valor es null, que tú esperas que es null, ¿vale? O que no es nulo o que no está vacío, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿vale? En definitiva, lo que tenemos aquí es lo que se conoce en la jerga de testing como las expectaciones. O sea, yo escribo el test y tengo la expectación, o sea, espero que se cumpla tal cosa, ¿no? Espero que ocurra tal cosa. Eso aquí, bueno, pues en vez de estar como hay el assert, pues lo han agrupado en assertions. En otras librerías, pues pone expect, ¿no? Es decir, de expectation o lo que sea. De hecho, si yo miro aquí, por ejemplo, esto, ¿vale? Fijaros que el primer argumento es el expected. Es decir, assert que esto es igual. Vale, el primer argumento es lo que tú harías de poner el valor que esperas encontrar. Y el actual es el que estás encontrando en tu código, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque luego cuando te reporta el mensaje, él lo escribe y te dice, se esperaba esto y encontró tal. Claro, para saber qué se esperaba, tiene que saber quién es el expected y quién es el valor que calcula tu código, ¿vale? Entonces, para que eso cuadre y los mensajes no te confundan,
Bueno, el convenio es que el expected siempre va al primero, ¿vale? Aquí. Por eso yo aquí he puesto 0, esto es el valor que yo espero que haya y este es el que encuentro que tiene mi código, ¿no? El estado de lo que estoy testeando, el should. El should tiene este estado y yo espero este, ¿vale? Ok. Como veis, este test es muy sencillo, pero normalmente, en general, pues esto es un poco más complicado, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, a ver otro test un poquito más complejo, ¿vale? Ok, normalmente, para hacer un buen test, lo recomendado, si leéis la literatura, es cada test debe probar una y solo una cosa, ¿eh? O sea, cada test debe tener un único assert, ¿vale? Porque si no, te estás confundiendo de alguna manera. Son test unitarios. Entonces yo compruebo una determinada cosa de la especificación, ¿no? No vale decir, bueno, pues cuando hago tal cosa debo esperar que esto está a 0, que me ha sumado bien y no sé qué. Si haces eso, en principio eso es mala práctica, ¿vale? Puede haber algún caso donde de un par de assertions puedan estar bien o lo que sea, pero como norma, si escribes 2 asserts, sospecha de que no lo estás haciendo bien, ¿vale? Seguramente deberías hacer 2 tests. Vale. Entonces, esto además, pues, tiene una jerga típica, ¿no? Una filosofía, que es que los tests tienen una estructura. Cada test tiene una estructura. El primero es, lo que estás haciendo en la primera parte es construir el estado de partida. ¿Vale? Yo voy a testear algo, un comportamiento, y digo, bueno, si estoy en esta situación, cuando hago esto, tiene que pasar tal cosa. Este es el esquema mental, ¿vale? Y eso se abrevia, pues antiguamente todavía hay gente que lo hace, ¿no? El arrange, ¿vale? Que es creas la disposición, después, bueno, ya no me acuerdo porque no utilizo yo esto. Arrange, run y esto, no sé, no me acuerdo, y test, ¿vale? O expect, ¿vale? Vale, yo me gusta más la otra jerga del BDD y uso esta. Pero es lo mismo, ¿eh? Está diciendo lo mismo. Las palabras claves son given, when y then. ¿Vale? De hecho, hay librerías incluso en otros de esto que utilizan esto como métodos especiales. Hay un método given que tú le puedes pasar cosas. Entonces, aquí lo que se entiende es, tengo que siempre que pensar, por ejemplo, tú no puedes iniciar el juego si primero no has hecho el start para que te genere un número y se inicie la partida, ¿no? Digamos. Entonces, lo que yo quiero testear es que no te pones a jugar si no tienes código secreto aún, ¿no? Pues, sino ¿qué es lo que vas a averiguar aquí? Entonces dice, pues dado un juego que no tiene código secreto, si intento hacer una conjetura, entonces me va a saltar un error que dice de la clase mastermin game error, ¿vale? Entonces, en este caso es given ¿cómo sé que tengo el estado? Porque el estado este de un juego es el que estoy construyendo todo el rato. Si yo me voy aquí al setup, ¿vale? ¿Veis? Hago esto. También es válido que no pongas esto en el setup, no pongas nada en el setup si no quieres, lo dejes solo en el teardown y esta línea la mueves aquí. Aquí, ¿vale? Dado un juego sin código secreto, pues mira, lo único que va a hacer es mastermin.create, ¿vale? Cuando intento hacer un guess, claro, ¿qué pasa? Que por la manera en que esto trabaja, esto que quiero hacer en el when lo tengo que poner aquí dentro del begin, porque lo que hace el de unit es lanzar la procedura dentro de un try finale, o de un try ahora no me sale la palabra, bueno, ya sabéis lo que digo, ¿no? Try finale y no el otro, que me sale try catch, pero try catch es de otro lenguaje. Tanto lenguaje y tanto de esto al final. Bueno, entonces, try step. Esto. Me salía expect, pero yo expect no es. Try step, ¿vale? Esto lo lanza dentro de un try step y de esa manera puede atrapar la excepción y comprobar
que la expectativa que yo tengo se cumple, ¿vale? O sea, puede comprobar que se ha lanzado esa excepción, ¿vale? Entonces, la manera de hacer esto, en este caso, es que el when lo tengo que mover aquí dentro y queda un poquito raro desde... En otros lenguajes esto se puede hacer un poco diferente y puedes poner aquí tu código de qué es lo que ocurre y decirle, y espero que se haya lanzado una excepción, ¿vale? En este caso no, pero la idea es la misma, ¿vale? Entonces, mentalmente lo que tenéis que quedaros con este esquema o el laster, run y SPED o como queráis llamarlo, pero todos lo entendemos, ¿no? O sea, hay que poner el sistema, ¿no? Hay que poner el SUD en un cierto estado de partida que asegura que yo empiezo aquí y ahora lo que yo testeo es que cuando estamos en ese estado, si hago no sé qué, ocurre no sé cuántos. Y este es el esquema mental con el que hay que hacer los tests todo el rato, ¿vale? Ok, pues visto esto, que sería otro test que estamos probando, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona este caso de testeo de múltiples casos o como lo queramos llamar. Este test lo que hace es comprobar, digamos, la lógica interna, ¿vale? De que, por ejemplo, bueno, primero entendamos qué es lo que pongo aquí, ¿vale? Si no, es un poco difícil de leer. Es que para que se pueda poner como atributo del código, pues es un poco rígido, si queréis, la estructura, ¿vale? Primero aquí hay un título, que es lo que va a salir por ahí abajo, aquí, por ahí abajo, bueno, por ahí a la derecha, ¿vale? ¿Veis? Dos matches es esto. Es el título, es la cadena que describe el test que estoy haciendo o el caso, mejor dicho, que estoy probando. ¿Vale? Vale. La segunda cadena es la lista de argumentos separado por comas, en este caso, para pasar al método. ¿Vale? Entonces, fijaros que, vamos a fijarnos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que estamos aquí. Fijaros que hay tres argumentos. Primer argumento, el secret code, 1, 2, 3, 4. Segundo argumento, ¿no? Porque hay una coma, la conjetura, 5, 2, 5, 4. Y 3, la respuesta. ¿Vale? Y lo que yo voy a comprobar es cuando tengo este código secreto, si hago esta conjetura, el juego me responde esto. Esto es lo que, ¿entendéis? Esta es la intención. Cuando yo estoy aquí, ese es el given, tengo este secret code y esta conjetura, cuando hago un guess, obtengo esto. ¿Vale? Eso es lo que estamos probando en este test. Entonces, para asegurarme de que el test es completo, o sea, de que realmente estoy comprobando bien el comportamiento, claro, no me basta con un caso. Necesito un juego de pruebas lo suficientemente completo y astuto, de que pruebes casos límites y casos puñeteros y ese tipo de cosas, ¿vale? Y normalmente tendrás algo así. Esto también tiene muchas maneras de hacerlo. Podríamos hacer que los lea de un fichero y los pongo, pues yo qué sé, pues en un CSV, en un JSON, en un XML, o sea, en fin, hay 1000 variantes, pero al final tienes que tener unos juegos de prueba, que es a lo que voy. ¿Vale? Si no los tienes pensados y tal, pues no eso. Como decía al principio, el hacer este ejercicio te está forzando a que pienses en todos los casos y te des cuenta, o sea, estás haciendo análisis de los requisitos. Oye, ¿qué me quieres decir esto? Vale, entonces, en este caso, ¿qué pasaría? ¿O qué tiene que pasar? Y en este otro, tal. ¿Vale? Porque muchas veces parece que la idea es sencilla, pero luego cuando te pones, hay situaciones o casos que o rompen eso que has entendido, o no encajan, o son casos límite puñeteros, ¿eh? Y esto te fuerza a pensar en eso. Ok. Entonces, si nos fijamos en esto, siguiendo esta jerga, ¿vale? Pues la idea es esa. Dado un juego con un código secreto, ¿vale? Entonces, pues yo hago el start y le paso el código.
Cuando hago una conjetura, ¿vale? Pues ejecuto el shoot y le paso la conjetura, ¿vale? Pues la respuesta es la que yo espero, ¿vale? Esto, fíjate, mira, aquí está mal. El shoot va detrás, ¿eh? Pues lo he dicho y yo mismo me he equivocado. Vale, esto tiene que ir así, ¿eh? Esta es la respuesta esperada y este es el estado del sistema. ¿Vale? Vale, fijaros que yo he escrito este test, pero efectivamente aquí ha pasado 10 test correspondientes. ¿Vale? Me está poniendo aquí en verde lo que hay. Normalmente esto, claro, no da tiempo a hacerlo en un webinar, ¿no? Pero lo suyo es que normalmente tú escribes esto, escribes un código más o menos así, ¿vale? Dices, pues esto cómo podría ir, porque yo escribo el test primero. Recordarlo, que esto es lo difícil. Yo primero pienso el test. Digo, vale, ¿qué voy a hacer? Pues, ostras, para hacer esto, pues necesitaré una clase, ¿vale? Pues creo una clase vacía, ¿vale? Porque claro, lo primero que me va a fallar es que el shoot está nil. Porque los que siguen esto a rajatabla van así, ¿eh? O sea, empiezo y no creo ni la clase. O sea, yo empiezo con el test y compilo esto, ejecuto, shoot, está nil, excepción. Vale, pues para que pase este test, ¿qué tengo que hacer? Crear la clase. Y hacer un create. Vale, ya lo tengo. No, es que no tengo método start. Pues no me compila ya. O sea, pues necesito ponerle un método start. O como yo le quiera llamar. ¿Vale? Entonces, este ejercicio de enfrentarte a que esto es lo que tiene que ocurrir en el código y tengo un requisito muy claro y concreto y sin ambigüedades de ningún tipo, porque está aquí, o sea, es cuando yo haga esto, tiene que pasar esto, ¿no? Eso me fuerza a poner el foco en hacer justo el código necesario y esa es la idea, ¿vale? Entonces, incluso la gente te dice, le paso este secret code, ¿vale? Pues la primera versión para que pase el método, porque la idea aquí es que tú no pones todos los casos de prueba de golpe. Perdón, que le he pulsado la tecla equivocada, me he ido a no sé dónde, a la China. Me he ido. Era aquí. Quería subir arriba. ¿Vale? Tú normalmente no vas a caer en la cuenta de todos los casos límite, sino que tendrás a lo mejor pues un caso simple. ¿Vale? Yo que sé, por ejemplo, pues puedes empezar por el más tonto, que todos concuerdan, ¿vale? Entonces, la primera versión de tu código, del código que implementa la clase, es a piñón. O sea, dices, pues me pasas esto y el método devuelve a cascoporro los 4 valores y no calcula nada, ¿vale? Pero pasa el test. Esa es la filosofía. Yo en cada momento mi único objetivo es que pase el test. Y no cambio el código si no tengo un test que me demuestra que tengo que cambiar el código. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Digo, vale, este caso ya pasa. ¿Por qué pasa? Porque he puesto, insisto, es decir, es como si yo me voy aquí, este es el código que hace el guess. Pues imaginaros que la primera versión lo que hace es esto. ¿Vale? Y todo esto no está escrito. Eso pasa el test, porque el test ese solo prueba que cuando me llega un 1, 2, 3, 4 y esto es igual, devuelvo esto. ¿Vale? Y dices, pero qué tonto, ¿no? Sí, bueno, pero esa es la filosofía. O sea, la filosofía de los test es esa. Es no haces una línea de código si no hay un test que respalde o que te fuerce a que eso se tiene que cambiar. Es así. ¿no? Es decir, una cosa es la librería, lo que te permite, y otra cosa es entender cómo es el desarrollo dirigido por test. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? A la que yo ponga otro caso, esta implementación ya no va a valer. Necesito hacer algo más. ¿Vale? Entonces, la filosofía de esto te dice es, tú escribes el test, consigues que pase y cuando pasa, haces refactoring. Es decir, arreglas el código para que esté bien hecho. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 casos, yo puedo hacer aquí un if, ¿no? Yo puedo hacer aquí un if que diga, pues si me has pasado esto, el valor es 4 cruces. Si me has pasado tal, vale. Pero como el objetivo es escribir buen código, cuando tengas suficientes if dirás, esto no puede ser. No puedo poner aquí 50 ifs, o sea, no es eso. Entonces, refactoring, ¿qué hago? Sustituyo
esos casos por algo más sofisticado que con menos código mejor, ¿no?, de más calidad también pasa. Pero fijaros, como yo ya tenía el test pasando, en el momento que yo escriba algo que rompa el test, me voy a dar cuenta de que ya no pasa el test. O sea, yo paso de una situación controlada, ¿vale?, como tenemos aquí ahora, todos los tests pasan, ¿vale? Perfecto. Toco algo porque quiero, voy a mejorar el código, voy a hacer que haga no sé qué, ¿no? Cosa que hacemos muchas veces, ¿no? Es decir, ostras, es que esto es poco eficiente, lo voy a cambiar por otra cosa, ¿vale? Si rompes algo, te vas a dar cuenta, con lo cual ya no irás para atrás. ¿Sí? ¿Me explico? Ya no pasará aquello de que es que he tocado algo y he roto algo que ya iba. Eso no te va a pasar con esto, bueno, porque no puedes, ¿no? La idea es que no entregues código que no pasa los tests, lógicamente. Lo que sí te puede pasar es que alguien encuentre un error para el que no tenías test, ¿vale? Entonces, lo que te dicen es, vale, alguien ha encontrado un eso, pues lo que tienes que hacer es escribir test que pongan en evidencia que eso falla. Por ejemplo, ahora que nos hemos encontrado ahí, que no limpia, ¿no? Pues y ahora la idea sería, pensemos un test, given, dado que tengo esta situación y ya he hecho una conjetura, cuando hago una nueva conjetura, veríamos que la respuesta falla. ¿Por qué? Porque no estamos limpiando. Yo lo he visto por inspección del programa, ¿vale?, probándolo ahora aquí, pues lo que tengo que hacer es convertir eso en parte de la especificación. ¿Qué es lo que he descubierto? Lo que he descubierto es que mi especificación no era completa, cosa que sí puede pasar, ¿no? Es decir, que tú no sé, hablas con tu cliente o en base a tu experiencia, haces algo y luego lo pones en producción y aparecen errores, ¿no? Si no fuera así, qué fácil sería la vida. Entonces aparecerán errores porque es que cuando hago no sé qué, o tengo la factura y le pongo no sé qué estado, o tengo que hacer una rectificación, entonces pues resulta que esto no va. Bueno, pues lo que tienes que hacer es construir un caso de prueba. De manera que esto, a medida que avanza en el tiempo, cada vez tienes más tests que prueban más cosas y cada vez que tocas algo, te aseguras de que no rompes todo lo anterior. Entonces, esto hay que verlo como una inversión a medio largo plazo, ¿no? Tú puedes, o sea, cuando uno quiere hacer esto, la primera cosa siempre es la pereza inicial, ¿vale? Es decir, ostras, ahora para hacer esto tengo que ponerme a escribir los test. Parece que dices, es que tengo que escribir el doble de código. No es así. O sea, lo que tú estás haciendo es, primero, no estás haciendo el doble de código porque con esto lo que estás haciendo es congelar tus especificaciones, estás haciendo análisis de requisitos también, ¿vale? Si escribes unos nombres claros, te sirve de documentación. Fijaros que yo aquí me salto las reglas típicas porque no es el objetivo. Esto no es un método de mi implementación, sino que es un test, es una especificación. Entonces, lo que yo quiero es que el nombre sea lo más claro posible y recoja de forma lo más clara posible cuál es la especificación esa, ¿vale? Entonces, esto que he hecho yo aquí, pues es muy típico. Poner nombres, que son frases, que son aserciones de qué es lo que tiene que pasar, y es muy típico escribirlas, pues eso, con subrayados para separarlo y concatenar frases y tal. Bueno, esto luego hay estilos y filosofías y tal. Incluso a lo mejor, pues un pequeño comentario aclaratorio, adicional, de, mira, pasa esto, ¿vale? Entonces, o sea, tenemos que verlo con esa perspectiva, de que no es que esté duplicando el código, sino que lo que estoy haciendo es aclarar mis requisitos, que es la principal fuente de problemas, no tener los requisitos claros o no tenerlos estables, ¿vale? Segundo, tengo una red de seguridad de que cuando toco el código me aseguro de que no tengo regresiones. O sea, lo que ya estaba construido sé que no lo voy a romper, ¿vale? Y tercero, pues lo que hemos dicho antes, seguir esa filosofía me está obligando a hacer un código de calidad o con un mínimo de calidad, porque me obliga a tener las partes separadas, a escribir código modular, a que no puedo hacer métodos de 300 líneas. ¿Por qué? Porque es que no te va a ocurrir eso, ¿no? Porque si tú primero estás escribiendo el test y el test es una cosa muy concreta, pues no puede ser que te salga un método que hace 300 cosas, porque tu test no testea 300 cosas, testea una, ¿entendéis? Entonces,
todo eso hace que genera una dinámica que genera un código de calidad y una red de seguridad y de pruebas, ¿vale? Bueno, pues eso sería un poco el overview este. Entonces, luego en la práctica, pues esto requiere un compromiso duro, ¿eh? O sea, atenerse a esto en la práctica requiere un compromiso duro, porque muchas veces te pasa eso, ¿no? Pues si ya veo lo que falla, pues lo corrijo y ya está, y lo hago el test, pues si ya veo lo que falla. Hay que vencer esa tentación, porque estás creando un comportamiento que no tienes cubierto con test, ¿vale? Primera cosa. Otra cosa, es que ya tengo la base de datos, ahora tengo que generar aquí hago la prueba pues con esto que tengo aquí, que es lo que utilizo para hacer demos, no sé cuánto. Eso es una base inestable, porque luego la modificas para otra cosa, entonces se te rompen los test, ¿no? Es como si aquí yo escribo un código donde los test estos pues fueran cambiando, ¿no? Pues claro, si cambio la especificación, a lo mejor lo que he escrito no pasa el test, es probable, ¿eh? Yo he hecho un test, o sea, he hecho un código para que pasen todos estos tests, ¿vale? Eso requiere una inversión también un poco en este control del entorno, ¿vale? En hacer las cosas de determinada manera. Y luego tienes también el problema del rendimiento, ¿no? Hay métodos que, por lo que sea, o pruebas que, por lo que sea, pueden ser lentas, ¿no? Yo qué sé, pues a lo mejor tengo que contactar con un servicio externo que hace no sé qué, ¿no? Una pasarela de pago, envíos por los emails. Entonces, a veces testear eso, pues es complicado. ¿Cómo lo haces? Bueno, si lo aíslas usando interfaces, lo abstraes, ese servicio externo, entonces tú puedes crear, digamos, como una implementación fake del servicio, ¿eh? Una pasarela de pago. Pues cuando llamo al método tal de la pasarela, bueno, pues haces una interfaz y le paso esto y la implementación, pues no vas a hacer la integración con el banco, no lo necesitas. Tú estás haciendo, o sea, tú no vas a testear el servicio externo. El servicio externo es de otro, se supone que lo ha hecho bien. Tú lo que vas a hacer es que tu código, cuando llama a eso, le pasa lo correcto y cuando recibe el valor correcto, ¿entendéis? O sea, ese fake del servicio externo no es tu producto, es una capa que tú pones para comprobar que tu código se comunica bien con el servicio sin usar un servicio real, ¿vale? Entonces, esto también, pues la gente a veces, oh, claro, pero es que esto es un esfuerzo extra y tal. Hay que verlo otra vez con esta perspectiva. Sí, pero el tiempo que vas a ahorrar por no hacer el servicio lo vas a pagar con creces porque luego vas a tener problemas de que el servicio no está disponible, no sé qué, a ver cómo me conecto, tengo problemas de... O sea, vas a complicar todo tu desarrollo con una serie de cosas externas a tu desarrollo y que encima no están bajo tu control. Porque si es un proveedor externo, pues yo qué sé, es que a lo mejor no tengo credenciales o me las han cambiado o se ha caído o me han cambiado no sé qué y no me han avisado y ahora me han roto la especificación. En fin, mil cosas que pasan, ¿vale? Entonces, insisto, esto es pues, una filosofía. Su apuesta es esa, de que vale la pena invertir en eso, porque no hacerlo tiene unos costes mayores. O sea, no es que esto no tenga costes, sino que no hacerlo tiene unos costes indirectos mayores. El problema poco es ese, es que los costes de eso otros son indirectos y cuando tú lo piensas así superficialmente, pues parece que los test estés añadiéndote trabajo en vez de quitártelo, ¿eh? La promesa es que no, que te estás ahorrando tiempo, ¿eh? Y por lo tanto hay que verlo como eso, como una inversión de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco esta introducción. Realmente para hacerlo en realidad ya digo que tendréis que profundizar, entender qué son los mocks, ¿eh? Que sirven para esto, para crear independizar tu código de los sistemas externos, creando estos, ¿no? Se llaman mocks, objetos de broma, o fakes, o como queráis llamarlos. Hay también una librería de Delphi Mocks, también hay de los mismos, que se puede añadir para cuando tienes que hacer mocks y todas estas cosas, ¿vale? Pero bueno, esto era, pues eso, presentar un poco la filosofía de los test unitarios y la introducción mínima para ponerse en marcha y tener un vistazo un poco de
de qué va esto de hacer test y cómo se deben hacer. Espero que eso lo hayamos cumplido y ahora si tenéis preguntas, comentarios o tal, pues intentamos resolverlos o aclararlos o completar la explicación. Por lo demás... Ay, no, perdón, pequeño paréntesis. Me he dejado una cosa, es verdad, me estaba dejando un punto. Sorry, que lo he dicho al principio. Vale, aquí hemos visto cómo testear esta parte, que es fácil, ¿vale? Solo es un apunte rápido, ¿eh? Es decir, la otra cosa es que os he dicho que teníamos el view model, ¿vale? Que me lo estaba dejando. O sea, otra pregunta típica es, vale, ¿cómo testeo, digamos, la parte interactiva del usuario, ¿no? Claro, esto es difícil, porque yo no tengo control sobre el for, ¿no? Entonces, la técnica típica para hacer esto, dependiendo del entorno, porque si uno está trabajando en web, entonces, bueno, como todo es interpretado, JavaScript, no sé qué y tal, pues puede haber otras situaciones. Pero en un lenguaje de tipo Delphi o este tipo de situación, lo típico, más o menos, o una técnica típica, es esta, ¿vale? Que la quiero explicar 5 minutillos, ¿vale? La idea es que yo tengo mi formulario, que es la vista, y lo que tengo luego es un view model, que es una abstracción pelada, es un objeto, digamos, lo más tonto posible, que representa el for, pero sin toda la parafernalia visual. Básicamente, ¿qué consiste? Pues fijaros, por cada caja tienes una propiedad, lo estoy simplificando, ¿eh? Por cada caja o dato que tú muestras, pues tienes una propiedad que representa esa caja, ¿vale? Entonces, en este caso nosotros tenemos el guess count en este caso sería un contador, ¿no? No sería un campo, sería un valor que refleja el estado. Y tenemos la lista de conjeturas que ya has hecho, ¿no? O sea, perdón, aquí. O sea, básicamente nuestro formulario tiene esta caja y esto. El contador no lo estoy sacando, lo podría sacar por algún sitio si quisiera, o llevas 3 intentos, 5 intentos, ¿vale? Ok. Por un lado eso. Por otro lado, por cada acción, o sea, por cada botón, menú, lo que sea, pues tienes un método. ¿Vale? Un método que hace lo que toque. Por ejemplo, yo tengo aquí el start, ¿vale? Y tengo el makeGuess, ¿vale? Ok. ¿Qué más? Después, lo que está ocurriendo es que según lo que hagas o según el juego, hay un estado relevante, ¿vale? Que te condiciona qué puedes hacer en la pantalla, qué no puedes hacer, si esto tiene que salir de un color porque el saldo es negativo, tengo que pintar en rojo, no sé qué. Vale, pues para eso lo mejor es hacerse propiedades o funciones si queréis, pero es un poquito más fácil con properties, ¿vale? Que representen ese estado, ¿vale? Por ejemplo, CanPlay. Esto es, no puedo, lo que yo quiero hacer es, claro, no puedo meter una conjetura si no le he dado el start. Es decir, pues hay un estado en el que puedo jugar o no puedo jugar todavía, pues lo capturo aquí. Hay otro estado de que si ya puedo darle al botón de guess o no, porque si has iniciado el estado pero en la caja no has puesto nada, pues tampoco puedes, ¿vale? Entonces, fijaros que toda esta lógica la estamos moviendo aquí. El formulario en sí, pues es tonto del todo, ¿vale? Eso es, que es el objetivo, ¿eh? Es decir, entonces, lo que yo he hecho aquí es conectar esto con Live Bindings a mi objeto, a mi view model, ¿vale? Y acciones, ¿eh? Por ejemplo, acciones, on update. Pues la caja está activa si el view model me dice que puedo jugar. Sí, ya está. Entonces, esto, esta acción, que es la que controla este botón, el input este es el action, ¿eh? Este es a nivel del action list. Esto se va ejecutando y entonces la caja no se activa hasta que no puedo jugar. El guess es otro, ¿vale? Que tiene su propia lógica, ¿vale? Que es este, ¿vale? Ok, entonces con esto, o sea, con los onUpdate de las actions por un lado, las actions lo que hacen es llamar
Por ejemplo, el star, pues ViewModel star. El MakeGuess, pues delego en el guess y luego por tema del live bindings tengo que hacer un refresh para que me refresque la vista. En este caso, esto se podría hacer de otra manera, haciendo que el ViewModel notificara, ¿no? Pero bueno, y entonces aquí no habría esto. O sea, habría que convertir el ViewModel en compatible live bindings, digamos. Pero bueno, si no quieres mezclarlo, como he hecho yo, pues no es obligatorio. O sea, esto es una clase absolutamente pelada que no tiene, digamos, ninguna cosa tecnológica debajo. VCL, nada. O sea, esto simplemente usa las collections y el propio juego, claro. ¿Vale? ¿Con esto qué consigo? ¿Con esto qué consigo? Pues consigo que puedo escribir cosas como esta. Puedo hacer un test, o sea, lo que yo puedo hacer es hacer test sobre el ViewModel, porque el ViewModel no deja de ser un objeto normal y corriente, que no tiene ni controles ni nada de eso. Uno representa los estados de las cajas, ¿no? Que son estas propiedades, y por ejemplo, pues aquí puedo hacer una cosa como esta, ¿no? El SUD, en este caso el SUD es el ViewModel, y entonces cuando creo, pues no puedo jugar si no he hecho start. Entonces es given que tengo un MindView. Le llamo MindView, aunque aquí es el model ya, pero al final esto lo que quiere es comprobar el comportamiento de la vista, ¿no? Que no ha sido iniciada, pues esto está a false. Me aseguro de que empieza en false, ¿vale? Aquí, pues, un test para ver si puedo hacer un guess, ¿no? Dado una vista con un juego iniciado, vale, pues esto quiere decir que yo he pulsado el start. Este construye el estado, es el given. Cuando hago un guess, vale, pues hago este guess, pruebo aquí uno y selecciono, o sea, esto representa la caja, ¿no? Relleno aquí en la caja el guess y selecciono la acción guess, que es darle al botón, el guess. Entonces, obtengo una respuesta. O sea, el guess count ha de ser mayor que 0. Se puede mejorar esto, ¿no? Es decir, bueno, pues me guardo cuánto sabía al principio, pero como yo sé que empiezo aquí, sé que empiezo en 0, por lo tanto el test es coherente. Yo sé que empiezo aquí, pues me aseguro de que tengo una respuesta, porque el juego lo que hace es incrementar el contador de guess. Bueno, esta era otra parte importante que me había dejado de cómo testear la parte visual, digamos. Pues es separándolas, trayéndolo aquí. Fijaros que esto, la ventaja indirecta, por ejemplo, que tiene, es que si yo ahora quiero cambiar esto de VCL a FireMonkey, pues es bastante tonto, porque el ViewModel es el mismo. La lógica de la presentación está en el ViewModel y no dentro del propio for. El for simplemente lo que hace es conectar cajas y acciones, bueno, es decir, o con live bindings o con actions, conecta con el ViewModel. Por lo demás es tonto. La lógica de estados y no sé qué y lo que va pasando está aquí en el ViewModel. Por tanto, funcionaría para cualquiera de los dos frameworks. Vale, pues ya está, ahora sí. Perdón por el despiste. Y esto no sé, si tenéis dudas, comentarios o tal, pues ahora sería el momento. Jorge, tenemos un par de consultas ya. No las veo. Mira, la primera es de Vicente López, dice que si es posible usar la librería con C++. Sí, en principio está portada C++, lo que pasa que la que tienen... no, perdón. A ver, déjame recordar. Esta de UnitX no está para C++, que a mí me conste. Lo que pasa es que como librería, claro, como es un package, tú la puedes instalar. Pero el C++ tiene sus propias librerías. O sea, si vais a hacer test con C++, lo que yo os recomiendo es Google tiene una, ¿vale? De test unitarios, que tiene buena prensa. Yo no la he usado mucho, la he usado en algún proyecto, la de Google, pero por las peculiaridades de C++, de cómo funciona, que si las macros, que si las templates y tal, es que o sea, esto se está basando, fijaros que esto se está basando en los atributos, ¿no?
los custom attributes, y C++ no tiene custom attributes, con lo cual esto ya no se puede portar. Aunque te logres instalar la librería, es que son dos lenguajes muy distintos. Normalmente las librerías de test unitarios es algo que, para que sea fácil de usar y tal, está muy, muy cercano, muy interrelacionado con cómo es tu código fuente. ¿Vale? Acabo de entender por qué no veo yo el chat aquí. Ah, está aquí. Hay otra consulta que Sí. viene de Carlos y dice: hola, tema de cobertura de test. ¿Hay herramientas para saber lo que no se ha probado aún? Hay alguna herramienta, sí, de code coverage para Delphi también. No la he buscado, pero o sea, sí que la he usado alguna vez, pero ahora no recuerdo cómo se llama. No sé si se llama así code coverage o algo así, pero sí que existen. O sea, el JUnit el hombre que hizo esto, que es el de Final Builder, como está aquí, pues luego hay contribuidores. Entonces hay gente, por ejemplo, el Test Insight que os he enseñado del Explorer, ¿no? Que tenemos aquí, no está en su repositorio. Es otro tío que ha hecho esto y colaboran para que sea compatible. De hecho, fijaros que el código de Unix en sí lo tiene en cuenta, ¿no? Con las directivas esas que os he enseñado. O sea, sabe que existe. Esto estaba aquí, ¿vale? Es este Test Insight. Ellos no lo tienen en su repositorio, pero sí que hay gente colaborando y haciendo cosas adicionales. Si buscáis, seguro que os aparecerá. Porque no hay muchas tampoco, ¿no? Un problema que hay en Delphi es que no tiene, de este tipo de cosas tiene poco. Estupendo. Pues nada, muchas gracias a todos y más adelante pues volverán a salir otra vez convocatorias para webinar, etcétera, y esperamos volveros a ver.